Para el mundo son hermanos, para el destino son mucho más. John vive marcado por el ciclo de fracasos sentimentales y golpes de su padre, ignorando que una presencia constante ha reclamado su aroma desde hace años. Cuando Wong regresa, el aire se vuelve espeso con verdades no dichas y una atracción magnética. En un juego de feromonas y secretos guardados por años, John deberá elegir entre el miedo a su linaje o un amor destinado. Había perdido la cuenta de cuántas citas arregladas habían sido desperdiciadas, cuántos rechazos había recibido a pesar de que su familia era quien organizara estas citas. Aún así fracasaban para él. Siempre era lo mismo. Su padre llegaba incluso a golpearle por arruinar otra de sus citas, pero es que realmente él no hacía nada. Conversaban, hablaban, cenaban o comían algo y al final siempre era el mismo. Aquellos alfas con los que estaba querían irse. Era como si sus feromonas los rechazaran de inmediato y ellos pudieran notar eso. ¿Será verdad lo que dijo su padre sobre que su aroma de inferioridad era tan repulsivo que se notaba con solo verle? Aquella cita en la que estaba justo ahora había terminado en lo mismo. El chico solo parecía mirar su reloj insistentemente. Era obvio que no encontraba oportunidad para irse, así que él se la dio. Así también él podría al menos irse temprano a casa, aprovecharía de fumar un poco y, antes de siquiera poder sacar su encendedor, alguien le abrazó por la espalda preguntando por qué seguía fumando aquella marca de cigarrillos. Quedó sorprendido, pues era Wong. Se supone que estaría en otro país, por eso mismo su sorpresa al verle ahí a su lado. Además, ni siquiera dio algún aviso de que volvería o iría de visita. Por un momento pensó que se había metido en problemas y había huido de aquel país. Para el rubio, esa pregunta le hizo sonreír, pues ahí demostraba una vez más que el pelinegro era el único que se preocupaba por él. El padre de ambos estaría decepcionado si le escucha hablar así. Sin embargo, para Wong, aquel hombre no era su padre. Wong no quiso seguir hablando de aquel tema, y menos de ese hombre, así que poco después le pidió un abrazo de bienvenida a su hermanito. Después de todo, había pasado bastante tiempo desde la última vez que se vieron. El abrazo fue correspondido, y John sintió que aquel chico se había vuelto un poco más infantil que la última vez. Este último, aunque no lo dijo en voz alta, odiaba lo que Wong provoca en él, pues se solía ponerle demasiado nervioso al tenerlo tan cerca y no entendía por qué. Los alfas ni siquiera podían oler sus feromonas, y ese chico, que era un beta, ahí estaba, diciendo que le encantaba su aroma y eso le daba una pequeña esperanza. Wong fue adoptado por la familia del mayor después de un terrible accidente donde los padres del chico fallecieron. El suyo terminó adoptando al pequeño, haciéndolo parte de la familia. Nunca se llevaron mal. Sin embargo, alrededor de la pubertad, el pelinegro comenzó a tener unos cuantos sueños extraños y subidos de tono que tenían que ver con quien ahora era su hermano. Poco después se distanciaron, pues el rubio fue al extranjero. A pesar de tantos años, ahora teniéndolo cerca de nuevo, seguía sintiéndose inquieto. Mientras iban en el auto que manejaba el rubio hacia casa, el mayor le preguntó qué había sucedido realmente como para que haya vuelto de esa forma tan repentina. Y Wong le contó que en realidad quien tenía problemas era el presidente de la compañía, o sea, el padre de ambos. John pronto percibió un aroma extraño en el auto. Apareció de forma repentina y estaba claro que no se trataba del ambientador del auto. Sin embargo, el rubio evitó la pregunta y le habló sobre la cita que había tenido, preguntando cómo le había ido y si aquel chico le había gustado más que el anterior. El mayor ya estaba comenzando a enfadarse, pues sentía que sus palabras no tenían sentido. Le pidió una vez más abrir la ventana por el olor y Wong le dijo que podía abrirla si quería, pero que eso no ayudaría en nada porque él estaba enojado. Eso dejaba claro que eran sus propias feromonas las que estaban inundando de aquel aroma el interior del coche. El rubio comenzó a preguntarle a su mayor por qué iba a citas si era obvio que a él le gustaba, pues era él quien estaba destinado a ser su pareja. El aroma y las feromonas eran tanto para el Omega que no podía controlarse. Su cuerpo había subido de temperatura e incluso estaba llorando. No pasó demasiado para que por fin llegaran a casa y Wong ayudó al mayor a adentrarse en esta. Ya sin ropa sobre la cama, fue ahí, al llegar junto con él, que comenzó a confesarse.
todo el tiempo desde que era pequeño escondió su subgénero alfa para aquel momento. Justamente por esa razón era que quería tomar al mayor justo frente donde su padre pudiera verlos, pues se trataba de un cuadro de su padre frente a la cama que tenía en su habitación. Al momento de aquel accidente que tuvo cuando era pequeño, fue provocado por aquel hombre, el presidente. El padre biológico de Won trabajaba en la compañía de aquel hombre, y para su mala suerte, orgulloso de tener un hijo alfa, se lo comentó a sus compañeros, pero el presidente lo escuchó. Era sabido que el hijo de aquel dueño de la compañía era un omega recesivo, así que, tal y como se pensaba, ideó aquel accidente para adoptar a propósito a aquel niño alfa a quien pretendía criar para que se convirtiera en un alfa dominante y así ser su orgullo. Pero el enojo de Won llegaba porque el presidente días antes lo había llamado para desheredarlo, diciéndole que solo era una basura sin rastro de feromonas, eso a consecuencia de que evitó usarlas para que su hermano mayor no pudiera enterarse de su verdadero subgénero. Para el rubio, aquel hombre que se hizo pasar por su padre no podía simplemente tratarlo como basura después de criarlo para ser esposo del pelinegro, o eso al menos pensaba Won. Para ese momento ambos ya estaban haciendo el delicioso, aunque el pelinegro no entendía muy bien qué sucedía, pues estaba solo consciente de las feromonas y del calor que sentía en todo su cuerpo, apenas y podía procesar algunas palabras. Won seguía hablando sobre cómo no podía olvidar la primera vez que vio al pelinegro y los presentó, la primera vez que llegó a esa casa y pudo sentir un débil aroma. Supo de inmediato en ese momento que aquel chico con débil aroma era su compañero destinado. El cuerpo de Young se sentía demasiado pesado, su garganta ardía y ni siquiera podía pensar con claridad. Llegaba a preguntarse quién era el hombre con el que estaba haciendo aquello en ese momento. Estaba algo perdido, tanto que pensó que aquella reunión había sido una cita a ciegas que terminó siendo por fin un éxito. Won estaba feliz, pues parecía que el mayor por fin estaba aceptándole y entendiendo que él era su alfa, su esposo y su destinado. Fue en aquel momento de calor que volvió a confesar, esta vez el por qué el mayor tenía tantos fracasos seguidos en sus citas. No era por sus propias feromonas, sino que hace mucho tiempo, cuando ellos aún eran niños, cada noche Won entraba a la habitación del mayor solo para dejar salir una gran cantidad de feromonas y así inundar al mayor en estas. Fueron tantas veces las que lo hizo que el mayor desarrolló una hipersensibilidad a las feromonas, aunque eso asustó por un tiempo al rubio, pues pensaba que el día que tuvieran el delicioso por primera vez podía ser que el mayor sintiera asco, pero su miedo se esfumó cuando pasó todo lo contrario. El mayor le pidió incluso más. Había sido tan intenso aquel encuentro, sumando las feromonas del alfa que estaban en toda la habitación, que cuando ambos terminaron, el mayor se quedó dormido. Despertó poco después cuando ambos estaban metidos en la bañera y pareció tomar conciencia por fin. Al principio no entendió dónde estaba ni con quién, y al ver que se trataba de quien era su hermanastro, mucho menos pudo entender toda la situación, teniendo solo flashbacks de lo que había pasado hace apenas unas horas. Comenzó a preguntarle qué había pasado, que si acaso era un alfa, y el mencionado simplemente asintió. Comenzó a contarle que nunca fue su intención esconderlo, y pudo contarle nuevamente cómo fue el presidente quien causó todo desde el momento en el que él desvivió a sus padres. En aquel momento iban camino a casa en el coche de su madre. Él, simplemente, lo único que recuerda fue ver una luz cegadora y un enorme coche ir hacia ellos. Sintió un fuerte ruido y después de eso, solo oscuridad. Su instinto de alfa le protegió para no desvivir. Fue ahí donde el presidente se dio cuenta de que en efecto aquel empleado suyo tenía un alfa en su familia, pues provocó aquel accidente para ver si ese niño era capaz de sobrevivir o no. Los dominantes suelen emitir feromonas intimidantes cuando su vida está en peligro y, en aquel accidente, eso fue lo que sucedió. Won en aquel momento era aún muy pequeño para saber su subgénero, pero debido al miedo de aquella ocasión, pudo darse a conocer más rápido de lo normal. Claro que con esa historia el pelinegro pensó que aquel encuentro y todo lo que hacía el rubio en aquel momento no era nada más que para vengarse de su padre, pero Won le dejó muy claro que eso no era así, pues él era su compañero y no tenía nada que ver con el presidente, pues para el rubio la única cosa buena que hizo aquel hombre fue tenerlos a ellos juntos.
La mayoría de las personas se la pasan buscando su compañero destinado e incluso en ocasiones no llegan a encontrarlo, pero para él todo lo que sucedió fue suerte, porque así pudo tener a su lado a su compañero desde una temprana edad. El pelinegro aún no creía del todo lo que escuchaba, porque si no, ¿por qué el rubio escondió su subgénero? Y fue ahí que su duda fue resuelta. Won le comentó que era obvio que si dejaba ver su verdadero género, el presidente lo aprovecharía y exprimiría como ganado. No hubiera tenido la oportunidad de estar junto al mayor si hubiese sido el caso. Aún así, todas esas palabras y toda la información que recibió eran demasiado para poder procesarlo con claridad. El pelinegro no sabía qué hacer ni qué pensar en ese momento. Todas las palabras del menor eran ciertas, y si mentía, ¿por qué lo haría? Al día siguiente, John tenía que ir al trabajo, pero estaba preocupado de si podría llegar o no. Su cuerpo estaba demasiado adolorido y las marcas que tenía por su cuello eran muy notorias como para poder cubrirlas con facilidad. Pero incluso en aquel estado en el que se encontraba, tenía miedo de lo que diría su padre si llegase a faltar a sus responsabilidades. Fue interceptado por Won cuando estaba por irse. Le explicó que debía ir a trabajar y que dejaran todo lo que pasó entre ellos como un error debido a las feromonas. Quería él mismo autoconvencerse de eso. A la vez le dijo que actuaría como si nada, pero que olvidaran lo que pasó. El rubio, claramente molesto, le respondió que no podía creer esas palabras. Él se guardó puro todo ese tiempo para poder estar con el mayor, y él solo decía que olvidasen lo que había ocurrido entre ellos, cuando incluso le confesó todo lo que había ocurrido con él y con el presidente, aparte de sus sentimientos. Won sabía muy bien que el mayor también había tenido sentimientos por él desde que eran pequeños, por eso mismo no podía entender cómo era tan fácil para él dejarle y mandarle a buscar a cualquier otro Omega. El mayor, asustado y preocupado, comenzó a preguntarle entonces qué podía hacer. Quedarse encerrado y seguir durmiendo con él, preocuparse de cómo el presidente podría verlos, o lo que les haría, o incluso la gente de afuera, cómo los mirarían, porque para todos ellos eran hermanos. Sus sentimientos no serían tomados como normales por ninguna persona. El rubio pensó que todo eso eran excusas, pero a la vez sabía que era porque tenía miedo de aquel hombre. Sin embargo, le aseguró que él no lo tenía encerrado ahí. Podía llegar y salir si quisiera, pero le dejó muy claro que si se iba a trabajar y salía por esa puerta, entonces todo quedaría en nada, y el mayor nunca podría volver a ver al rubio, pues este último se encargaría de desaparecer por completo de su vida y que nunca más pudiera encontrarle. Ante esa advertencia, el pelinegro no supo qué hacer, pues tenía miedo de su padre, pero realmente no quería dejar ir al rubio. Lo amaba y quería estar a su lado, y la decisión que tomó fue más fuerte que su miedo al presidente. No salió por esa puerta, volvió a los brazos del más alto y se quedó junto a quien ahora tenía una sonrisa brillante en el rostro, feliz de aquella decisión. Sabía que Won lo amaría aun si perdía todo. Únete como miembro del canal y ten como beneficio insignias y emojis exclusivos, menciones especiales, acceso anticipado a nuevos videos y videos solo para miembros. No dudes en unirte y ser parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber sobre nuevos videos, anuncios y participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y X para ver contenido extra. Una mención especial a los miembros del canal: Ricardo Cortés, Esmeralda Martínez, Correo Nuevo, Janet Solis, Alexandra Crispín, Esperanza Solorzano, Pistacho, Naivi Salva, Cristel, Jocelyn Vera, Dalia Liz, Tamara Cáceres, Dadou, Isabela, Aileen Contreras, Elda Díaz, Kerfe Ramos, Ruth Pimentel, Diana Pérez, Alexandra, Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, JCX, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Valentina Trujillo, Ana Victoria, Bonnie 13, Moonshadow, Norma Sánchez.